Bienvenidos a este espacio rumbo a las elecciones presidenciales 2026. Yo soy Gabriel Cerdas y el día de hoy tenemos el agrado de hablar con el candidato por el Partido Liberal Progresista, don Eliezer Feinsack Mintz. Don Eliezer es consultor y conferencista internacional en economía, políticas públicas, reforma del Estado, modernización de la administración pública, evaluación y monitoreo del desempeño institucional. También es consultor de desarrollo inmobiliario y estructuración financiera. Actualmente se desempeña como diputado de la República. Así que, don Eli, un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con el público de ustedes de Historia de Costa Rica. No, muchas gracias. Nosotros los agradecidos que participara aquí en este espacio. Agradecer como siempre a Caramba Films, este espacio tan lindo que nos da la oportunidad de llevarles a ustedes estos candidatos. Recuerden, carambarental.com. Ahí pueden encontrar todo lo que es equipo audiovisual, cámaras, video, micrófonos, luces, de todo para lo que ustedes ocupen. También recuerden que pueden comprar el juego de mesa, es una manera de apoyarnos directamente al teléfono 8346-5526, envíos a todo el país. Ahorita dentro de un rato vamos a jugar con Don Eli al juego de mesa para que vean cómo funciona. Y recuerden que también se pueden hacer miembros del canal, eso es otra forma de apoyarnos, desde 600 colones al mes en el apartado unirme, ahí pueden apoyarnos directamente. Y si no, basta con solo comentar, darle me gusta y compartir el contenido con las personas que ustedes creen que es adecuado. Y bueno, para empezar, como siempre, le pedimos a los candidatos que nos digan un poco de su historia, ¿verdad? Dónde nacieron, cómo fueron desarrollándose, ¿verdad? Dónde estudiaron y cómo se fueron involucrando en la política. Bueno, empiezo por decir que yo soy el bicho más josefino que se puede alguien imaginar. Nací en San José, me crié en San José toda mi vida, excepto por el tiempo que pasé fuera del país, estudiando un tiempo y trabajando otro tiempo. Siempre he vivido en San José y toda mi familia está en San José. Y de hecho no muy lejos de aquí. Yo crecí en Sabana Norte, detrás del edificio del ICE. En una época cuando mis papás construyeron casa, aquello había dejado de ser un cafetal, era un cafetal abandonado. La casa de mis papás fue, si no me equivoco, la tercera del barrio. Entonces viví entre cafetales abandonados y charrales. Después el barrio se fue llenando poco a poco, ¿verdad? Eh, y habían dos pandillas. El barrio tenía dos calles. Entonces había la pandilla de la calle en la que vivía yo y la pandilla de la otra calle. Y hacíamos guerras y hacíamos los cuarteles, nos escondíamos entre los charrales, ahí en los cafetales abandonados. Había mucha higuerilla, ¿verdad? Entonces nuestras municiones eran higuerillas. Nosotros tengo un muy buen amigo que le decíamos Ciro Peraloca, porque era, no sé si los jóvenes tienen la referencia, ¿verdad? Era una caricatura de un tipo que era inventor, ¿verdad? Y entonces a Alejandro le decíamos Ciro Peraloca, el carajo hacía flechas con horquillas de madera, ¿verdad? Y se fue sofisticando. Eventualmente nosotros teníamos rifles, ¿verdad? Que era un palo de escoba con una liga bien larga y una mirilla en el fondo. Y entonces, claro, nuestras higuerillas llegaban un poco más lejos que las del otro lado. La verdad que una infancia muy, muy tranquila, bonita, en una San José que era bastante más, bastante menos urbana de lo que es hoy, ¿verdad? A los 9 años, mis papás me dijeron, bueno, va a ir a trabajar, va a ir a ayudarle a su abuela, que tenía un negocio en el mercado central de San José. Todas mis vacaciones, desde los 9 años hasta que terminé la universidad, pasé temporadas largas ahí en el mercado central. No solo el aprendizaje del trabajo, ¿verdad? El valor del trabajo, que por supuesto te imaginarás que a los 9 años no eran muchas las responsabilidades, pero por lo menos lo mandaban a uno a recoger regueros y a veces por atender a una cliente le sacaban 6, 8 pares de zapatos, se llevaba uno y entonces había que ir a recoger todo lo que había quedado, ¿verdad? Llevarlo a la bodega y qué sé yo. Pero eventualmente me fue involucrando mi abuelita en ventas. Después, ya cuando estaba yo en mi adolescencia, se dio cuenta que yo era bueno para las matemáticas, entonces me ponía a cargo de la caja, ¿verdad? Que eso era el máximo, ¿verdad? Sí, Porque era claro. muy desconfiada mi abuela.
Pero me tocó conocer gente en el mercado central, ¿verdad? La gente que trabajaba ahí. Yo chiquitillo era pelirrojo, mi color de pelo era así como fuego, ¿verdad? Entonces era muy llamativo. Y yo pasaba por ahí corriendo entre los pasillos. A veces mi abuela me decía, anda y me compras un hilo azul en el Tequendama. Y ahí iba yo. Y entonces todos los comerciantes del mercado me conocían, vacilaban conmigo. Ahí decían, ahí viene el nietillo de Doña Esther, ¿verdad? Y conocí gente hermosa, gente que hacía trabajos que uno admiraba, ¿verdad? La tienda de mi abuela estaba en una de las entradas del mercado, cerca de donde están las carnicerías. Y entonces ahí se paraban los camiones y yo veía que aquellos muchachos se bajaban del camión, se ponían la gabacha blanca, se tapaban el pelo y cuando se bajaban del camión con media vaca al hombro, ¿verdad? Y uno se quedaba viendo diciendo, pues pucha, esa carambada debe pesar varios cientos de libras, ¿verdad? Gente admirable, de verdad. Así que por ahí transcurrió mi infancia y mi adolescencia. ¿Qué más puedo decir? Soy nieto de inmigrantes, mis abuelos llegaron a Costa Rica, ¿verdad? Por eso los apellidos tan raros. Mi apellido Feinzag es de origen alemán y de hecho ubicado cerca de la zona de Berlín, Potsdam, por ahí. Sin embargo, mi familia llegó de Polonia. Mis antepasados habían emigrado de Alemania a Polonia hacía como 300 años y hace un poquito menos de 100 años, por ahí de 1929, fue que llegaron a Costa Rica. Así que yo soy costarricense por nacimiento, mis papás también, ¿verdad? Y siempre muy agradecidos con este país que tanto le ha dado a mi familia, que nos ha permitido desarrollarnos. Yo creo que si a mi abuelo le hubieran dicho, a cualquiera de mis abuelos le hubieran dicho hace 50 años que el nieto de ellos iba un día a aspirar a la presidencia o que iba a ser diputado, jamás lo hubieran creído, jamás se lo hubieran imaginado, ¿verdad? Sobre todo que ellos venían de una Europa muy convulsa, había terminado la Primera Guerra Mundial, estaban en la gran recesión económica o la gran depresión económica, la pandemia de la fiebre española, todo eso les había tocado vivirlo, ¿verdad? Se vienen para Costa Rica, luego estalla la Segunda Guerra Mundial y la mayor parte de la familia de ellos que se quedó en Europa la mataron, ¿verdad? Entonces, para ellos que les dijeran hace 50 años, su nieto va a ser presidente de la República, hubieran dicho, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Así que bueno, ese soy yo, un costarricense muy preocupado por la situación del país. Y no estoy hablando de la situación que estamos viviendo hoy, que por supuesto me preocupa enormemente. Hace unos años, yo en el 2014, cuando eligieron a Luis Guillermo Solís, yo advertí que Costa Rica estaba dando un giro. En busca de un cambio, hicieron un giro equivocado, digamos, ¿verdad? Y me empecé a interesar en los temas del acontecer, del día a día. Empecé a escribir artículos. Después de varios años de estar escribiendo artículos en Facebook y en otras plataformas, me llamaron de La Nación a pedirme que escribiera para ellos, ¿verdad? Todavía en aquella época La Nación, el prestigio de escribir en la página 15 de La Nación era muy alto, ¿verdad? Entonces, eso hizo que me llegaran muchos seguidores. Por ahí fui conociendo gente con líneas de pensamiento similar a la mía, que ninguno se sentía representado por ningún partido político, y un día ahí por el 2016 nos juntamos, no nos conocíamos, nos hablábamos, interactuábamos por redes sociales y nos sentamos a tomarnos unas cervecitas y de ahí salió la idea de por qué no hacemos algo en conjunto. Primero creamos una página que la llamamos la Plataforma Liberal Progresista y entonces ahí teníamos la ventaja de que todos podíamos escribir y publicábamos a nombre del colectivo, no a título individual, ¿verdad? Entonces, si era sobre economía, usualmente lo redactaba yo, pero había abogados, politólogos, relacionistas internacionales, había gente con diferentes perspectivas, y entonces cubríamos una amplia gama. Esa página se nos fue llenando de seguidores. Eventualmente los seguidores preguntan, ¿y esto qué es? ¿Puro derecho al berreo o van a hacer algo más?
Y nosotros mismos ya nos estábamos preguntando, bueno, si nos gusta la política, nos gusta participar en el debate nacional, no nos sentimos cómodos en ningún partido político, ¿por qué no hacemos algo? Y de ahí surgió la idea de fundar el Partido Liberal Progresista y de ahí aquí estoy, todos esos años después, como diputado, como candidato a la presidencia, convencido de que las ideas del liberalismo son las que pueden hacer una diferencia en la calidad de vida de los costarricenses y por eso seguimos adelante con este proyecto, ¿verdad? Aparte del ámbito profesional, soy el feliz esposo de la mujer más maravillosa de la creación de Dios desde hace 31 años. Tenemos 2 hijas preciosas, una de 28 años, la otra cumple 25 años en 2 semanas o 3. Muchachas de ahí empunchadas, trabajadoras, estudiaron, ahí andan tratando de abrirse su propia senda. Para mí, mi familia es lo máximo, ¿verdad? Y eso viene desde atrás, ¿verdad? Yo todavía tengo a mi mamá, gracias a Dios, y mis hermanos y yo, y por supuesto con mi mamá y todos nuestros hijos, tratamos de reunirnos al menos una vez por semana, cenamos juntos, acompañamos a mi mamá, cocina muy rico ella, ¿verdad? Entonces, todavía a estas alturas ella es la que cocina para todos, ¿verdad? Y somos una familia muy unida, muy bonita. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a jugar el juego de mesa. Como ya saben, nuestro juego es creación propia. Consiste en crear una línea del tiempo cronológica con eventos históricos de Costa Rica que van desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la pandemia del COVID. Entonces, son 80 cartas. Lo que hacemos aquí es revolver todo aleatorio. Ahí el candidato, y pueden a veces quedar, bueno, ya pasado, a algunos les queda tal vez unos hechos muy pegados, otros un poco más separaditos, pero bueno, ahí va la suerte. Vamos a iniciar la línea del tiempo con la inauguración del Estadio Nacional, el actual Estadio Nacional, Ajá. que eso fue en 2011. Entonces, ahora sí, a partir de acá, Don Eli va a empezar a crear su línea del tiempo con los eventos que nosotros le proporcionamos. Entonces, por ejemplo, aquí la primera que está es San José se ilumina por primera vez con luz eléctrica. Fue en el siglo XIX. Entonces ahí vos lo colocás si fue antes o después de esa fecha. Lo volteo. Sí, lo colocás Sí, y le das fue, vuelta. Ajá. Fue antes, sí, por supuesto. Perfecto. 1884. 1884. Ahí cada carta tiene una breve reseña de lo que pasó. Entonces también eso es, al final es un... De hecho, la caja es un libro. Leemos ese aspecto, sí, que es curioso, de verdad, porque al final y también la idea es aprender. Tal vez un consejo que vos le darías a tu yo de 18 años, ¿qué le dirías? Móntese un negocio propio que no dependa de que usted esté presente ahí todo el tiempo. Es un consejo que le doy a toda la gente que me dice que se quiere meter en política. Porque la política es ingrata. Hay épocas en las que uno resultó electo diputado, tiene trabajo, tiene ingresos. A veces le toca a uno estar en la oposición, en la llanura. Y creo que es importante que la gente planifique, que los ingresos no van a ser permanentes ni constantes. Y si yo hubiera tenido esa claridad antes, no hubiera hecho las cosas diferente, pero creo que hubiera sido más fácil, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora dice ejecución de Francisco Morazán. Ejecución de Francisco Morazán. Ahora sí me pusieron... por supuesto que fue antes del 2011. Ah, claro. ¿Verdad? Voy a decir que fue antes acá. Ahí. Vamos a ver. Perfecto. Sí. 1842. 1842. Ahí se volaron a Francisco Morazán. Y de hecho viene una, curiosamente, relacionada, pero bueno, ahí esa fue la suerte. La suerte. ¿Qué tradición costarricense te parece que deberíamos de preservar? O sea, ¿cuál crees que se ha estado como olvidando y es importante preservarla?
Es que hay muchas que son muy bonitas, ¿verdad? Empecemos por apreciar la diversidad gastronómica, ¿verdad? Porque la gente dice, no, es que en Costa Rica es gallo pinto y ya, Sí. ¿verdad? Y cuando uno recorre el país, uno se da cuenta de que, a pesar de que los ingredientes son muy parecidos, cada región tiene su twist, toque. ¿verdad? Su toque. Y entonces de ahí tenemos el rice and beans en el Caribe, tenemos que el gallo pinto en Guanacaste lo hacen sin olores, ¿verdad? En el Valle Central lo hacemos con olores, pero los picadillos y toda la comida típica me parece que es algo que debemos de valorarlo un poco más. Yo vacilo mucho con mi esposa, ella es mexicana, ¿verdad? Y los mexicanos viven orgullosísimos de la diversidad de la comida. Y un día le apareció a mi esposa ahí en Instagram una comediante mexicana y dice, no, es que la comida mexicana es lo más variado que hay. Dice, por ejemplo, tenemos los tacos y es tortilla, frijol, algún tipo de carne, queso, salsa. Después tenemos las enchiladas. Es otro tipo de tortilla, frijol, queso, pollo, salsa, ¿verdad? No, pero tenemos las gorditas. Las gorditas son tortilla y encima le ponen frijol y le ponen queso. Entonces, al final de cuentas son con los mismos ingredientes variaciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, creo que en Costa Rica a veces no apreciamos eso y no le ofrecemos al turista tampoco la posibilidad de apreciarlo, ¿verdad? Y uno que anda dando vueltas por el país, por esto de la política, a mí me encanta meterme a comer en las sodas locales y en los mercados y probar las diferencias, ¿verdad? Y la variedad de la comida costarricense. Entonces, eso es algo que yo rescataría porque creo que además podemos no solo rescatar la tradición, sino también empezar a introducirle cambios modernos, ¿verdad? Fusionar la comida un poco y poder presentarle al mundo una oferta gastronómica que nos puede traer también mucho turismo al país. Claro. Pero bueno, eso en ese aspecto. A mí me parece que los desfiles que se hacían el 15 de septiembre, cuando yo era carajillo, todos los niños escolares, por lo menos en San José, desfilábamos por el Paseo Colón, cada colegio, cada escuela con su banda, ¿verdad? Eso era muy lindo y se ha abandonado, como que se cambió un poco por el desfile de los faroles el 14 en la noche, que es lindísima la tradición también, pero yo creo que la celebración de la independencia en sí merece un poquito más de atención. Ok. Ahora vamos con la que decía que es inicio de la dictadura de Braulio Carrillo. Inicio de la dictadura de Braulio Carrillo. Espere, para ver las fechas. Sí, es muy cercana a la época de Morazán, lo que no me acuerdo si antes o después. Voy a ponerla después. Vamos a ver. Mira, fallé por 4 años. Sí, por eso te decía que estaba relacionado porque... Sí. De ahí, digamos, Braulio Carrillo es el que está de jefe de Estado. Y de ahí la oligarquía aquí trajo a Francisco Morazán para derrocar a Braulio Carrillo. Que ahí viene el pacto del Jocote y todo eso. Sí, después de eso viene digamos, la fundación de la República. Exactamente. No, pero no estás tan perdido. Ajá. ¿Sos aficionado a algún deporte? Como aficionado, sí, al fútbol me encanta. De hecho, ahora no lo hago porque no tengo tiempo, pero me encantaba mucho ver deportes en televisión. Entonces, cuando venían las Olimpiadas, trataba de ver lo más posible. Incluso cuando estudié en Estados Unidos, digamos, aprendí a apreciar los deportes de invierno. Entonces, las Olimpiadas de invierno también las veía. Me encanta el tenis, pero todo es verlo, ¿verdad? Así como practicar. Sí. Jugué fútbol cuando era carajillo y todavía en los años de la universidad con los amigos, ¿verdad? Era bien chapa. Amateur. Amateur. No, totalmente amateur, ¿verdad? Era bien chapa, pero me encantaba. Sí. Y vivía a 150 metros de la sabana. Entonces, cuando yo era niño, en las tardes, cuando uno terminaba la tarea, uno podía salir y nos íbamos para la sabana y se armaban las mejengas con
con quien estuviera ahí, ¿verdad? Entonces, el 80% de los carajillos que estaban en la cancha uno ni los conocía, Sí, sí. ¿verdad? Pero sí, sí me gusta Ok. mucho. Vamos con la siguiente, la gran huelga bananera. La gran huelga bananera, de ahí hubo una en los años 80, 90, que fue cuando se fueron las bananeras que estaban en el sur, ¿verdad? Si se refiere a esa, entonces va por acá. Ah, no, se refiere, bueno, igual va por ahí, Sí, sí, no, ¿verdad? está bien colocada, pero sí, esa fue la... Sí, porque ahí, bueno, ahí está el dato. Esta es la de Calufa, Esa es la de Calufa, sí, correcto. sí. Esa misma. 1934, es que yo estaba pensando en Ajá, cuando sacaron a... cuando se terminaron yendo las empresas estas Sí. y quedaron todas aquellas plantaciones de banano y de palma Mm, africana abandonadas en quepos y, sí, sí. bueno, de ahí para el sur, ¿verdad? Sí, ahí viene todo eso. Ujú, Es lo mismo. ujú. ¿Con qué expresidente o figura histórica te tomarías un café o una cerveza? Ah, me encantaría con Ricardo Jiménez. Sí. Sí, para mí el último presidente liberal que tuvo Costa Rica, una persona fascinante que fue eh, el único que ha sido presidente de los tres poderes de la República, ¿verdad? Fue presidente del Poder Judicial, de la Asamblea Legislativa y presidente de la República, del Ejecutivo. Eh, Liberal, la carta cabal. He leído algunos de sus escritos, me gustaría mucho sentarme a conversar con él. Además hay un tema, digamos, relacionado con la llegada de mi familia a Costa Rica, ¿verdad? Que llegaron a finales de los años 20 y había en todo el mundo, no solo en Costa Rica, ciertas olas xenofóbicas y de no ver con muy buenos ojos las migraciones, ¿verdad? Y a don Ricardo le tocó, como presidente entre el 32 y el 36, digamos, lidiar con esa tormenta, porque él sí era, digamos, abierto a que llegaran inmigrantes y tiene, he encontrado yo algunos escritos que él hace en defensa, por ejemplo, de los judíos polacos, que eran de mis abuelos, ¿verdad? En una época en la que hasta se creó una comisión disque investigadora en la Asamblea Legislativa, donde hicieron desfilar a todos los judíos polacos que habían llegado y les abrieron un expediente casi como si fuera un expediente criminal, ¿verdad? Y don Ricardo Jiménez, digamos que lideró la defensa y decía, son personas de bien, que han venido a trabajar, que no se han robado absolutamente nada, que vienen huyendo de una persecución. Parece un personaje fascinante. Sí, yo creo que es el segundo candidato que elija a don Ricardo. Ah, sí, Sí, sí. No, y cualquiera le gustaría hablar con don Ricardo. es correcto. Vamos con la última, redacción de la actual letra del himno nacional. Híjole, redacción de la actual letra del himno nacional. Con Billo Celedón. Sí, lo que pasa es que la fecha ahí sí que no. Pero la voy a poner aquí, más al principio. Viejito. Ajá. Estoy fallando. Sí. 1903. Ah, bueno. Ya, entre esos dos, sí. Iba entre estas dos. Sí, y ahí mencionamos actual porque hubo diferentes letras a lo largo del tiempo, pero esa fue ya la que contamos en la actualidad. Pero sí, muy bien. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Tenés algún hobby? Así que vos hagas después de, no sé, un día largo de trabajo, algo que te gusta hacer. Después de un día largo de trabajo a estas alturas uno llega a dormir. Dormir. Pero no, soy muy lector, me encanta mucho leer. Me gusta mucho el contacto con la naturaleza, entonces cuando tengo chance, que es muy poco, vacaciones, fin de semana largo, si no tengo compromisos, con mi esposa nos vamos a algún lugar, preferiblemente de montaña, y nos gusta salir a caminar por el bosque, ver pajaritos, ver el bosque, ver la variedad de las plantas, las flores. Eso a mí me relaja mucho, aparte de que hace un buen ejercicio, ¿verdad? Claro. Y ojalá haya un río cerca, porque el ruido del agua Relaja. para mí es súper relajante. Sí. Para mi esposa no tanto, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que buscar algún lugar donde haya agua cerca, pero que no se oiga desde donde vamos a dormir. Entonces, Okay. esas son Perfecto. mis actividades favoritas. Y bueno, este es un juego para vos. Muchísimas para gracias. que juegues ahí con
tus hijas y tu señora esposa y que aprendan más de la historia de Costa Rica. Pura vida, pura vida. Muy bien. Me encanta la historia de Guavaya James. Guavaya Games, sí. Games, sí. Un ejemplo de emprendedurismo, Sí. de esa iniciativa, esa creatividad del tico, ¿verdad? Los he visto en algunos lugares y realmente me gusta mucho. No, perfecto, no. Muchas gracias. Pura vida. Bueno, ahora pasamos a la parte ya más formal, ya preguntas más formales. Ajá. Le consultamos a los seguidores de qué tema les gustaría que le preguntáramos a los candidatos. Entonces elegimos ahí diferentes temas, diferentes preguntas para hacerle a los candidatos. Tal vez algo que está muy reciente es de toda esta ola de narcotráfico que ha entrado al país. En un eventual gobierno tuyo, ¿cómo harías para tratar de pararlo? Si es que se puede, ¿verdad? Y tratar de entrar como a esas zonas donde está más permeado, ¿verdad? El narcotráfico y recuperarlas. Sí. Esa es hoy la principal preocupación del país y con muy buena razón, porque la presencia del narcotráfico no solo es una amenaza a la seguridad de la gente, sino que es incluso una amenaza a la soberanía nacional, ¿verdad? Precisamente por lo que decías, hay grandes porciones del territorio nacional en los que el Estado costarricense ya no tiene control. El control lo tienen organizaciones criminales. Y por eso en el PLP nos dimos a la labor de buscar a la mejor gente para que nos asesorara para elaborar el plan de gobierno para poder erradicar. A ver, erradicar es una palabra muy tajante, porque no va a ser posible erradicar por completo a estos grupos narco, pero sí es posible darles un golpe certero que reduzca la actividad de ellos a un punto donde con presencia policial se puede lidiar con eso y deje de ser el problema de asesinatos y violencia y todo lo demás. Y por eso tenemos en nuestra papeleta presidencial a Tania Molina Rojas como candidata a la primera vicepresidencia, que es criminóloga, es una persona que lleva 25 años estudiando los fenómenos criminales, trabajando con expertos de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de diferentes países, que se ha ido a especializar en el Centro Perry en Estados Unidos. Una persona muy conocedora del tema y que ha venido estudiando el problema en Costa Rica. Y llevamos una propuesta muy robusta. En primer lugar, y el primer punto es precisamente lo que vos mencionabas, retomar el control del territorio nacional. Para eso hay que darle a los policías el equipamiento que durante 10 años se les ha negado. No se les han cambiado uniformes, andan con las botas rotas, pero muchos de ellos no tienen ni siquiera equipo de radiocomunicación, no tienen el arma de reglamento, los vehículos, 2/3 partes de los vehículos del Ministerio de Seguridad están varados y no reciben mantenimiento. Entonces, dotarlos de todo el equipo que necesitan para sacarlos a la calle. Porque de nada nos sirven policías guardados en las delegaciones o en los cuarteles. Es necesario contratar más policías, pero lo cierto es que contratar policías es un proceso entre reclutarlos y capacitarlos, un proceso que dura casi un año, ¿verdad? Entonces, el día 1 del gobierno hay que iniciar un proceso agresivo para contratar, estamos hablando de 1.500 policías para la fuerza pública, 240 oficiales para el OIJ, 120 fiscales para el Ministerio Público, pero empezaremos el reclutamiento al principio y tomará un año hasta que esos estén en la calle. Entonces, los que ya tenemos en la fuerza pública, tenemos que sacarlos a la calle. Segundo, siendo un país de recursos escasos, tenemos varios cuerpos de policía que usualmente colaboraban y cooperaban entre sí y que en este gobierno eso se abandonó, se perdió. Entonces tenemos el OIJ, que hace investigaciones y obtiene información acerca de los movimientos de los grupos narco y del crimen organizado. Tenemos a la Policía de Control de Drogas, que pertenece al Poder Ejecutivo, que también investiga y conoce los movimientos de los grupos narco, pero ambas policías son pequeñas. Y ninguna de las dos tiene presencia en todo el territorio nacional. Entonces es vital que coordinen y que digan, bueno, ok, usted agarre Guanacaste y yo agarro la zona sur de Punta Arenas, por decir algo, ¿verdad? Pónganse de acuerdo en vez de duplicar esfuerzos. Eso lo vamos a hacer con la fuerza pública, la policía
de fronteras, la policía migratoria, el servicio de guardacostas, el servicio de vigilancia aérea, la policía turística, incluso la policía municipal, que es la que más fácilmente nos puede identificar a dónde están los búnkeres, a dónde están los edificios abandonados, los lotes baldíos, donde se meten a trasegar la droga o a consumir, ¿verdad? De manera que la presencia policial sea más fuerte y podamos aprovechar a todos estos cuerpos de policía. Luego, entender que el fenómeno del narcotráfico ya no es solo un tema de trasiego de droga. Se ha convertido en un fenómeno de economía criminal. Los grupos narco y en general el crimen organizado están metidos en otras áreas como contrabando de cigarrillo y licores, contrabando de medicamentos con todos los peligros para la salud de las personas, compra y venta de vehículos de lujo, compra y venta de caballos de raza, compra de ganado, desarrollo inmobiliario que lo utilizan para lavar los ingresos que obtienen de las actividades ilícitas. Entonces, planteamos fortalecer la unidad de inteligencia financiera, que hoy es una unidad pequeñita dentro del Instituto de Control de Drogas. Planteamos independizarla del Instituto de Control de Drogas porque el instituto tiene, digamos, una conformación más política y esta unidad de inteligencia financiera tiene que despolitizarse por completo, darle los recursos que necesita para que complementen la investigación policial, la investigación judicial con la investigación financiera, porque tenemos que darle un golpe a las finanzas del narco. Hay toda una serie de medidas en nuestro plan de gobierno, pero la idea, como decía, es darles un golpe certero desde el día 1. La meta es reducir la tasa de homicidios a la mitad en los 4 años del gobierno, que sería un logro enorme. Todavía sería muchísimo, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de 450 homicidios al año y yo creo que deberíamos de buscar bajar eso todavía más, ¿verdad? Pero sería una diferencia enorme con respecto a la realidad que estamos viviendo en este momento. Ok. ¿Y qué tal las jornadas 4x3? Vos que has estado ahí en la asamblea y se ha discutido. ¿Lo apoyás? ¿O qué tal vez el actual proyecto, si hay que cambiarle algo? Yo he apoyado el proyecto de Jornadas 4x3. No creo que sea la pomada canaria, no es lo que nos va a resolver todos los problemas como lo ha querido vender la fracción oficialista, pero es un mecanismo más o una opción más de contratación que puede ser muy atractiva para empresas que tienen procesos altamente tecnológicos, donde los equipos, prenderlos y apagarlos, es muy caro, volverlos a prender, ¿verdad? Y entonces que puedan funcionar con jornada continua de 24 horas, ¿verdad? Y no es para todo el mundo. Esto le servirá a algunas personas jóvenes que tal vez no tienen tantos compromisos, que les va a gustar la idea de, ok, trabajo de lunes a jueves y tengo viernes, sábado y domingo feriado, o trabajo de viernes a lunes y tengo martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Pero tener 3 días seguidos completos de descanso, evidentemente no es para todo el mundo. Yo no creo que una persona de 60 años pueda aguantar una jornada de ese largo, ¿verdad? Yo no creo que una madre de familia, por ejemplo, a menos de que tenga una familia muy unida, muy fuerte, que le pueda cuidar a los chiquitos, difícilmente se va a poder beneficiar de eso. Pero insisto, estamos viviendo una situación donde el empleo es un serio problema en este país. La tasa de desempleo ha disminuido casi a la mitad. Pero cuando usted se pone a ver la cantidad de gente que hay hoy en la fuerza laboral, es menor que la cantidad de gente que había hace 3 años. Y es menor que la cantidad de gente que había antes de la pandemia. Quiere decir que mucha gente salió de la fuerza laboral. Porque, bueno, yo soy economista. La forma en que medimos el desempleo es, usted está desempleado únicamente si está en edad de trabajar y está buscando activamente empleo, pero no tiene trabajo. Si usted está en edad de trabajar, pero no está buscando trabajo, no se considera desempleado. Lo preocupante es que gente en edad de trabajar se salga de la fuerza laboral, no estén haciendo nada, o tal vez están metidos en actividades ilícitas que no se atreven a reportar, ¿verdad? Porque una cosa es que la gente diga, mire, yo soy vendedor ambulante, estoy en la informalidad. A la gente no le da vergüenza decir eso porque es un trabajo honesto y decente en un país en el que formalizarse es demasiado caro.
pero otra cosa es que alguien le vaya a decir a usted, no, mire, me retiré de mi trabajo porque ahora estoy vendiendo droga en la esquina. La gente no va a decir eso. Entonces, la disminución que hay en el desempleo es engañosa. Lo que es cierto es que cada vez hay más gente en edad de trabajar fuera de la fuerza laboral. Tenemos que crear oportunidades por donde las encontremos y por eso Jornadas 4.3 nos parece que es una opción más. Ok. En cuanto al congestionamiento vial, en la GAM principalmente, ¿tenés algún proyecto o algo que podamos hacer para eso? Mire, no hay ninguna ciudad del mundo que resuelva los problemas de congestión sin un buen sistema de transporte público. Y entonces estamos planteando una reconfiguración total del sistema de transporte público donde haya opciones multimodales, es decir, que se pueda incorporar, por ejemplo, un tren de pasajeros y que la gente pueda, no sé, voy de Pavas a Curridabat. Bueno, me monto en el bus de Pavas, llego al centro de San José, agarro el tren, me voy para Curridabat y que con el mismo tiquete que compré en Pavas pueda llegar hasta el destino final. Eso implica un esfuerzo de coordinación central que hoy no tenemos. Hoy tenemos cada línea de bus es una empresa diferente, entonces no se coordinan entre ellos. Entonces, una reconfiguración total del sistema de transporte público. Vemos favorablemente la idea del tren de pasajeros, pero tiene que ser un tren donde nos atrevamos a hacer una inversión en serio. Porque si va a ser un tren que va a ir a nivel de calle, bloqueando intersecciones, quitando carriles de las calles, entonces no nos va a eliminar la congestión vehicular. Lo que queremos es un sistema de transporte público que haga que la gente diga, no vale la pena sacar el carro a la calle. Te decía que yo viví prácticamente toda mi vida en San José, excepto el tiempo que trabajé afuera. Yo trabajé 2 años en Nueva York y yo vivía en New Jersey y tenía carro. Yo me iba a trabajar en bus, porque el bus pasaba a 150 metros de mi casa, los horarios eran confiables, yo sabía que yo tenía, en aquella época eran horarios de papel, ¿verdad? Pero yo tenía el horario y decía que había un bus que pasaba a las 6:53 y había otro que pasaba a las 6:59, cualquiera de esos dos me servía. El que pasaba a las 7:04 ya yo llegaba tarde al trabajo. Pero entonces era un servicio confiable, los buses limpios, no aceptaban pasajeros de pie. Entonces uno iba sentado cómodamente, con luz arriba. Entonces, vea, yo en esos 2 años que tuve ese trabajo, leí más que en todo el resto de mi vida, porque tenía prácticamente 50 minutos de viaje leyendo en el bus y de regreso hacía como 1 hora y 10, 1 hora y cuarto porque había más tránsito. Entonces, ningún país del mundo resuelve el problema de la congestión vehicular a punta de más obras de infraestructura, que por supuesto hay que hacerlas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no se ahorra la gente ahora que se abrió Circunvalación Norte? Voy a decir, usted viene de Curridabat, pero va para Limón, ya no tiene que entrar al centro de San José para agarrar la ruta 32, ahora se puede montar en la Circunvalación Norte y agarrarla por ahí. Entonces, sí, hay obras de infraestructura que son necesarias, pero sobre todo un sistema de transporte público moderno, eficiente, ágil, confiable, que haga que la gente diga, esto vale la pena, voy a dejar el carro en la casa. Ok. En cuanto a educación, no sé si pudiste ver el informe de la educación, el último. Sí. ¿Qué propuestas tenés para mejorar la educación? Porque sabemos que ha venido desde de los últimos 20 años, así, ¿verdad? Y bajando, y bajando, y bajando. Sí. Y va a llegar a un punto, ¿verdad? Que no hay vuelta atrás. ¿Qué tenés para la educación? A mí me gusta ver el vaso medio lleno. Este gobierno ha sido tremendamente irresponsable la forma en que desinvirtió en educación sin un plan. Sin un plan. Porque si usted me presenta a mí un plan y ese plan abarca todo lo que se necesita y usted me dice, solo necesito el 5% del PIB, no el 8%, pero yo veo que usted está contemplando todas las necesidades, yo digo, ok, fantástico, aquí hay un plan de inversión. No, este gobierno decidió recortar fondos en educación, decidió recortar fondos de becas sin tener un plan de cómo iba a mejorar la educación. Entonces ahora tenemos una oportunidad de oro, por eso decía yo, me gusta ver el vaso medio lleno. Hay que recuperar la inversión en la educación. Yo no soy creyente en
en el 8% del PIB en la Constitución. Me parece que es un error tener esa cifra ahí, pero sí creo que este gobierno desinvirtió más de la cuenta. Entonces digo que tenemos una oportunidad de oro porque ahora usted puede desarrollar un plan de mejora de la educación, definir un presupuesto, cuánto necesito para hacer eso y empezar a invertir y a recuperar esa inversión, pero con un plan en la mano. Que yo sepa, ok, voy a pasar en el primer año del 5 al 5,5% del PIB y ese 0,5% adicional lo voy a utilizar en todas estas cosas. Entonces, hay una oportunidad de oro. Nosotros estamos planteando una reforma profunda de los programas educativos. Tenemos que actualizarlos, tenemos que traerlos al siglo XXI. Los jóvenes hoy están abandonando las aulas porque sienten que la educación no los está preparando para el trabajo después. Lamentablemente, abandonan los estudios, se quedan sin las cualificaciones que necesitan para los mejores trabajos que hay en el país y terminan en manos de los narcotraficantes. Como vigías en las esquinas o como vendedores de piedra o qué sé yo, el sistema educativo está entregándole a los jóvenes en bandeja de plata a estos grupos narcocriminales. Tenemos que hacer que la educación se vuelva relevante para el estudiante, para que el estudiante se quede en el aula. Y en ese sentido, esta transformación profunda de los programas educativos, entendiendo que hoy la gente tiene que salir bien preparada y sin miedo a las matemáticas, a las ciencias, biología, química, etcétera, para que puedan desempeñarse en el mundo laboral, entendiendo también que la educación tiene que ser integral. Nosotros no podemos educar autómatas que solo saben sumar, restar y entienden qué es el proceso de ósmosis. No, necesitamos gente que haya recibido cultura, artes, música, que haya recibido educación física, para que sea gente con buenos hábitos sanos, para mejorar la salud, de manera que creemos en una educación integral. Estamos planteando, por ejemplo, transformar la dirección de infraestructura educativa del ministerio en una oficina de gestión de proyectos, porque el DIE, que se llama, tiene un nombre más largo, pero la Dirección de Infraestructura Educativa, no sabe gestionar proyectos. Y entonces, cuando se han obtenido créditos por varios millones de dólares para mejorar la infraestructura educativa, ningún proyecto se termina. Empiezan, lo dejan abandonado a medio camino, no se le da el seguimiento. Entonces, la transformación del DIE en un centro de gestión de proyectos. Más énfasis a la educación técnica. Si bien es cierto, nosotros creemos que todos los jóvenes cuando salen de la secundaria tienen que tener la preparación suficiente para continuar con estudios universitarios, no todos van a escoger eso, no todos pueden escoger eso, y entonces necesitamos más jóvenes que salgan con eso, pero también con un oficio que les permita salir a ganarse la vida inmediatamente. El bilingüismo, que llevamos más de 20 años desde que se lanzaron programas de bilingüismo y no lo hemos logrado. Hoy en día el INA tiene un montón de plata producto de la pandemia y producto de los cierres, ¿verdad? Y producto de la regla fiscal. Hoy el INA tiene varios cientos de millones de dólares que tenemos que ponerlos a trabajar para poder llevar esa capacitación técnica, esa capacitación en idioma a todos los rincones del país. Y algo más quería decir que se me está escapando en este momento, pero como decía, sí creemos que hay que hacer una transformación profunda del sistema educativo, que hay que invertir en educación con criterio. No es gastar por gastar un número que dice la Constitución, sino hacerlo para mejorar la calidad educativa y poder sacar adelante a nuestros jóvenes. Okay. Ya me acordé, perdón, lo que me faltaba. Para poder hacer que la educación sea relevante, tenemos que darle más independencia a los colegios y a las escuelas para adaptar la educación a las necesidades del entorno. No es lo mismo un liceo en Cuatro Reinas de Tibás que un liceo en Pital de San Carlos, o mucho menos que en Medio Queso, ¿verdad? De San Carlos también, o Medio Quesos de Upala. Ya no saben, usted es profe de estudios sociales. Sí, sinceramente no sé. Bueno, el tema no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, los colegios tienen que poder tener la flexibilidad de adaptar su oferta a las necesidades del entorno. En algún momento vi un centro de capacitación del INA en Upala, donde estaban ofreciendo cursos muy avanzados
en cuestiones de computación, informática, etc. Y el resultado era que todos los jóvenes que estudiaban eso se iban a vivir a San José o a Heredia porque en Upala no encontraban trabajo para eso. ¿Qué gana Upala con expulsar a sus jóvenes? Cuando deberíamos de estar capacitándolos para, por ejemplo, en tecnología agropecuaria, para mejorar los cultivos y la cría del ganado en esa zona, usando tecnología, ¿verdad? Para que al joven se interese en estas áreas. Entonces, más flexibilidad a los colegios, pero también más flexibilidad a los padres de familia. Si usted vive en un cantón y le toca mandar a sus hijos a X escuela, pero esa escuela no tiene buena fama, y a 2 kilómetros en otro cantón hay una escuela bastante mejor, usted tiene que tener la libertad de decir, me llevo a mis hijos para esa escuela. Porque eso va a generar una competencia entre las escuelas o entre los colegios de decir, ¿sabes? Esta escuela aquí está perdiendo estudiantes, esta escuela acá está ganando estudiantes. ¿Qué hacemos aquí para mejorar la calidad de la educación, para que la gente de aquí quiera mandar a sus hijos acá? Los va a obligar a mejorar, porque de lo contrario, en la medida que los estudiantes migran para acá, esta escuela se va a empezar a quedar sin presupuesto, ¿verdad? Entonces, esos elementos de libertad de elección y mayor libertad para definir la oferta educativa son importantísimos. Ok. Tal vez en el caso de la gentrificación, muchos de nuestros seguidores nos han consultado eso, ¿cómo pensás abordarlo en un eventual gobierno tuyo? El problema de la gentrificación es un problema de mala planificación, ¿verdad? Porque cuando usted no planifica, de pronto tiene un desarrollo desordenado, caótico, como decir en Tamarindo, ¿verdad? Creció muchísimo. No había nadie planificando, diciendo, ok, ¿sabe? Todos estos hoteles y todos estos negocios que se están instalando acá necesitan personal. ¿A dónde va a ir ese personal? Entonces, en la planificación usted dice, ok, vamos a dejar una zona donde se hagan desarrollos para la clase trabajadora, por decir algo, ¿verdad? Que la gente pueda quedarse a vivir donde nació y donde quiere trabajar y no que tenga que irse porque ya los precios se le vuelven inmanejables en su comunidad. Entonces, para mí es un tema de mala planificación, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, ¿verdad? Porque los desarrollos de vivienda, en buena medida, hay responsabilidad del INBU ahí, ¿verdad? Pero lo que sí me parece que ha sido un error es satanizar al turismo y satanizar al inversionista extranjero, porque la realidad es que ellos llegan, hacen inversiones, generan empleo. El año pasado, para el 25 de julio, que hicimos una gira por Guanacaste, fuimos a desayunar en una soda en Potrero, en Guanacaste. Y entonces era un día entre semana, no había mucha gente. Entonces la señora, tuvimos el chance de conversar con ella un rato, ¿verdad? Entonces yo le decía, dígame una cosa, ¿qué piensa usted de la gentrificación? ¿Verdad? Y me dice, aquí en el pueblo la gente anda encendida con ese tema, que no sé qué. Dice, yo esta soda no viviría si no fuera por los turistas extranjeros que vienen acá. Y la gente que alquila casas y se queda aquí semanas enteras o meses o lo que sea. Esta soda no vendería ni la 10ª parte si no fuera por eso. Dice, entonces, si yo a mis hijos los pude poner en la escuela y en el colegio y mandarlos a la universidad, gracias a eso, dice, yo no entiendo por qué es que ahora quieren satanizar a ese turista extranjero. Asumamos nuestra responsabilidad como costarricenses. Nosotros tenemos responsabilidad en planificar bien el desarrollo. Ok. Y para ir terminando, el caso de las listas de espera de la caja y las pensiones, jubilaciones, todo eso, ¿cómo pensás abordarlo? Para listas de espera estamos planteando un programa de EVAIS móviles que se puede implementar muy rápidamente hay que comprar unos cuantos contenedores, remodelarlos por dentro, eso es bastante barato. Y usted puede estar llevando estos EVAIS a diferentes comunidades, incluso puede hacer jornadas especiales donde usted invita a especialistas de los hospitales nacionales, dice, ok, sábado acompáñenos a Carrillo y aquí tiene una jornada extra, etcétera, ¿verdad? Y entonces vamos y por lo menos lo que son citas médicas
y procedimientos sencillos que se pueden hacer sin internamiento y qué sé yo, se puede limpiar la lista de espera enormemente con este planteamiento. Segundo, que hay que recuperar a los especialistas costarricenses que por, voy a decir, tonteras del CENDEIS y tonteras del Colegio de Médicos, no les están reconociendo sus títulos, especialistas que se han formado en algunos de los mejores hospitales de Estados Unidos, regresan con su título acá, no les permiten inscribirse en el Colegio de Médicos, por ejemplo, y terminan trabajando en los mejores hospitales de Estados Unidos. Entonces dígame usted, ¿por qué en los mejores hospitales de Estados Unidos le aceptan el título a un joven costarricense que ni siquiera es ciudadano y lo ponen a trabajar, y en Costa Rica a un joven costarricense que es ciudadano, que en el 99% de los casos estudió en una universidad costarricense y se fue a especializar en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es que a esos no les estamos permitiendo trabajar? Entonces, bajar las barreras para permitir la repatriación de estos especialistas, porque tenemos una crisis de especialistas. Estamos abiertos a considerar temporalmente importar, digamos, especialistas extranjeros mientras se forman los que necesitamos en el país, porque formar un especialista en medicina puede ser de 3 a 6 años, dependiendo de la especialidad. Así que por ahí van algunos planteamientos para poder ir resolviendo listas de espera. El tema de las pensiones es muy complejo. El sistema de pensiones del IBM no es sostenible, y no es sostenible no porque esté mal administrado, no es sostenible porque está mal diseñado. Todos los sistemas de pensiones de reparto, como el IBM, funcionan con base en un diseño de mediados del siglo XIX. Cuando vino la revolución industrial, el incremento en la capacidad productiva permitió que hubiera un crecimiento exponencial de la población. Y entonces a Bismarck, el emperador alemán, se le ocurrió que él podía crear un sistema de pensiones donde los trabajadores de hoy aportaban para darle un subsidio a los adultos mayores que ya se estaban retirando, digamos, de la fuerza laboral. Y cuando usted veía que cada año nacían más niños que el anterior, ¿verdad? Y cada década usted tenía mucha más población que en la década anterior, ¿verdad? Entonces tenía sentido porque usted decía, siempre van a estar entrando más jóvenes a la fuerza laboral que van a poder sostener a nuestros adultos mayores. Hoy tenemos una situación en la que ya en Costa Rica, y de hecho desde hace por lo menos unos 10 años, cada año nacen menos niños que el año anterior. Cada año entran menos niños a primer grado que el año anterior. Y entonces cada año se incorporan menos jóvenes a la fuerza laboral. Pero los adultos estamos viviendo mucho más tiempo. Y al vivir más tiempo empezamos a tener las complicaciones de la edad, ¿verdad? Y entonces el adulto mayor demanda más servicios médicos, qué sé yo. Pero además, cuando Bismarck diseñó el sistema de pensiones y pusieron la edad de retiro a los 60 años, la gente se moría en promedio a los 62 o a los 64. Entonces era muy poquito el tiempo que había que mantenerlos. Ahora la gente se retira a los 65 en Costa Rica, pero la cantidad de gente que vive a los 95 o 98 años es muy alta, ¿verdad? Entonces, imagínense una persona que cotizó durante 40 años, se pensiona y va a vivir otros 35 o 40 años. La única forma de hacer que el sistema de pensiones se haga sostenible es migrar a un sistema de cuentas individuales o cuentas de capitalización individual. De manera que Gabriel entra a trabajar. Todos los aportes obreros que vos haces, los aportes patronales que hace tu empleador y el aporte estatal que se hace a nombre tuyo, todo eso se registra en una cuenta que tiene la caja, a nombre de Gabriel Cerdas. Y entonces, todos esos aportes entran ahí. Vos podés ir viendo mes a mes cómo va creciendo esa cuenta. Pero además, si vos en algún momento decís, voy a pasarme a la informalidad, porque necesito 35 años de cuotas. Voy a decir, un joven de 18 años entra al mercado laboral
Dice, necesito 35 años de cuotas para poder completar mi pensión. Tengo 18. Si yo me desaparezco de los 18 a los 30, 12 años no cotizo, y a los 30 empiezo a cotizar, trabajo hasta los 65, completo las cuotas y me pensiono. En cambio, cuando la cuenta está a nombre tuyo, si vos no le estás echando plata a esa cuenta, estás perdiendo tu pensión futura. Entonces, este sistema alinea los intereses de las personas con el interés del sistema como un todo. El interés del sistema es que la gente se formalice, que la gente cotice todo el tiempo. Las reglas actuales incentivan a que la gente se informalice y se desaparezca. Entonces, con las cuentas individuales, como vos mes a mes vas a estar viendo si tu cuenta está creciendo, los años que no cotizaste, estás atentando contra tu propia pensión. Y esa es una propuesta que requiere de una reforma legislativa muy compleja, pero es necesario empezar a hacerlo porque la única forma de mantener vivo el IBM como está hoy es, que yo no lo haría, es aumentar la edad de retiro, aumentar las cotizaciones y disminuir el monto de las pensiones. Las tres cosas simultáneamente. Eso es una estafa. O sea, si yo... ¿Cuántos años tenés vos? 29. 29. Si yo te digo, mire, usted va a trabajar ya no hasta los 65, hasta los 72 años, pero además me va a cotizar, ya no va a ser el 10 y pico por ciento, sino que ahora me va a cotizar el 15%. Pero además su patrono ya no va a cotizar no me acuerdo cuál es el porcentaje del aporte patronal para la pensión, pero decir que es, de ahí no sé, otros 15 puntos. Ya no van a ser 15, van a ser 20, ¿verdad? Pero además usted va a trabajar hasta los 72, va a aportar más de su salario y va a recibir una pensión menor. La pensión que usted va a recibir va a ser del 40% del último salario suyo. ¿Cuál es el atractivo? Eso es una estafa. Por eso insisto, las cuentas individuales. No es que vos vas a tener la plata en el banco, la plata la va a tener la caja. Sí. Y la caja la va a tener en una buchaca grande, con toda la plata de todos los demás, porque así la invierten y esas inversiones generan rentabilidad. Pero vos vas a tener una cuenta nominal donde vos ves y decís, ok, Gabriel Cerdas, este mes mi 10% fue 100,000 colones y el 15% del patrono fueron 150,000 colones y el 1 y pico por ciento del gobierno fueron otros 15,000 pesos y vos ves que eso entró a tu cuenta y que tu cuenta está creciendo. Esa es la única forma de hacerlo sostenible. ¿Qué país tiene ese modelo? Hay varios países que han adoptado variaciones de ese modelo. Suecia, por ejemplo. Ahora de memoria no recuerdo, pero sí hay muchos de los países avanzados que tenían sistemas de pensiones de reparto, como el que tenemos en Costa Rica, han empezado a migrar. Algunos lo han hecho de forma parcial, otros lo han hecho de forma total hacia modelos de esa naturaleza. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a colocarnos en el diagrama de Nolan. Como ya saben, y los que han visto los episodios pasados, les pedimos a los candidatos que se coloquen en este diagrama para saber su espectro político en un panorama general, ¿verdad? Y ahí tenemos, ahorita hay 6 candidatos. Don Eliezer va a ser el 7º que se va a colocar en el diagrama. Esperamos que todos los candidatos participen y se coloquen en el diagrama. Así que, bueno, es una invitación. Ya en los otros episodios les hemos dicho que si conocen algún candidato y no saben, bueno, ya invitamos a todos. Hágale saber la propuesta, ¿verdad? Que estamos aquí invitando a todos, sin excepción, y de que venga a participar. Así que te hago entrega del diagrama y aquí está tu sticker con tu cara. Muchas gracias. Pues la voy a poner, voy a tener que tapar el No hay problema. el título, ¿verdad? Pero Ok, estamos. ahí directo. Aquí se colocó Don Eli. Ahí. Esto va para el Instagram y genial. Y eso es todo.
Agradecerte por tu tiempo. A vos, Gabriel, muy entretenido el podcast y la dinámica, la verdad que... No, muchas gracias. Qué bueno que le gustó. Tal vez un mensaje final para las personas que nos están escuchando, tal vez, no sé dónde pueden encontrar su plan de gobierno y todo eso. Ajá. Bueno, en primer lugar, pedirles precisamente que no traguen cuento, lean, estudien, escuchen, analicen. Nuestra página web es liberal.cr. Ahí pueden encontrar toda clase de información acerca del partido. Ahí vamos a estar subiendo, todavía no lo hemos subido, pero ahí vamos a estar subiendo en los próximos días nuestro plan de gobierno. Ya lo tenemos listo. Ahora estamos trabajando en una aplicación con motor de búsqueda para que la gente no tenga que leerse un mamotreto. Son 179 páginas. Okay. Habrá gente que se lo leerá, pero hay gente que dirá, yo quiero saber cuáles son las políticas del Partido Liberal Progresista en materia de deportes. Usted busca deportes y le va a salir todo lo que hay ahí. Entonces, en cuanto tengamos la aplicación lista, va para arriba también. Costa Rica está enfrentando amenazas muy serias en este momento. Hay una amenaza a nuestra seguridad, hay una amenaza a nuestra democracia y hay una amenaza porque los costarricenses dejaron de creer en el sistema porque el sistema dejó de trabajar para ellos. En el Partido Liberal Progresista estamos planteando dar 3 golpes contundentes. Un golpe al narcotráfico y al crimen organizado, que ya hablamos de él. Un segundo golpe a la burocracia excesiva y a la tramitomanía. Y un tercer golpe al costo de la vida y los impuestos altos. ¿Por qué? Porque queremos 2 cosas, después de recuperar la seguridad. Queremos a 1 millón de costarricenses pudiendo emprender en los próximos 8 años. Que emprender en este país sea un proceso fácil para que los costarricenses tengan formas alternativas de ganarse de la vida, que no sea únicamente empleo, que exista la posibilidad de emprender. Y queremos que a la gente le quede dinero en el bolsillo a fin de mes. Queremos que la clase media vuelva a ser clase media. Queremos que la gente de menores ingresos pueda aspirar a subir, a escalar, a meterse en esa clase media. La clase media históricamente fue el motor de la economía costarricense, el alma cultural de Costa Rica, y queremos que vuelva a recuperar ese espacio. Queremos que las madres costarricenses puedan quedarse tranquilas cuando los niños salen a la escuela, de que no va a haber una balacera, no les van a vender drogas en la escuela. Queremos que las noches sean para festejar y no para quedarse escondido en la casa. Queremos... insisto, a 1 millón de costarricenses pudiendo emprender en los próximos 8 años y que al costarricense le alcance el dinero para poder vivir una vida digna. Que no sea solo el corre-corre y comprar alimentos y ya, sino que ojalá le sobre un dinerito y pueda llevar a los hijos al parque de diversiones o le sobre un poquito más y pueda planear un viaje a la playa, un viaje a Panamá o lo que sea. Tenemos una propuesta que está diseñada para recuperar la seguridad y el control del territorio y generar prosperidad, crecimiento y oportunidades para todos. Muy bien. Y agradecerles a ustedes por quedarse hasta el final de este episodio. Recordar que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, eso nos ayuda mucho. Estamos sacando estos episodios cada 15 días, entonces para que estén pendientes, esperamos tener, como les dije, a todos los candidatos presidenciales que gusten participar en este espacio. Una manera de apoyarnos, como siempre, es el juego de mesa al 8346-5526 y pueden hacerse miembros en el canal de YouTube a partir de 600 colones al mes, eso nos ayuda un montón. Y compartir a las personas que creen que es idóneo este contenido. Recordemos que vienen elecciones, hay que informarse de buena manera, así que aquí están todos los candidatos que quisieron participar en este espacio. Y tienen todo el playlist de las candidaturas 2026 en nuestro YouTube para que la vayan a ver. Y agradecerle a Don Eli otra vez y nos vemos con un siguiente candidato. Gracias.